aprender a vivir juntos como hermanos o morir juntos como necios, nos dijo alguna vez Martin Luther King Jr. Excelente reflexión para comenzar el programa de hoy conversando con Cristina, un espacio originado por Universidad de la Familia, ahora sí, desde Miami. Y excelente reflexión también para dar paso al tema que hoy abordaremos: fanatismo y violencia religiosa. Para tratar este tema he invitado, y es un gusto, un privilegio que se encuentre con nosotros, Joseph Hage. Él es analista, es experto en terrorismo y Medio Oriente. Qué gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación, un gusto mío. Sí, realmente un placer, porque Joseph se encuentra en todos los medios, es invitado, colaborador de todos los medios locales aquí en Miami e internacionales también. Voy a hacer un contexto previo a dos preguntas y también un contexto al tema. Perfecto. Fanatismo viene del latín fanum, que significó en los orígenes más antiguos templo, lugar consagrado. Con los años, fanum era el portero del templo. Y luego, fanum se constituyó en otra acepción, cuál era el adepto al templo, el que iba a orar al templo. Recién en el siglo I después, antes de Cristo, arriba este significado que hoy conocemos de fanatismo como una persona presa de un afán divino, de un entusiasmo divino, una manía, un frenesí, ¿verdad? Por supuesto que entonces esto nació en el ámbito de la religión y luego con el tiempo pasó a la política, a los deportes, pasó a las celebridades y también a los hobbies, ¿verdad? El fanático es una persona que no tiene, por lo tanto, grises, término medio, vive en un polo o en otro. Es decir, aquellas personas que no piensan como él, no conviven con su ideología, el fanático va a tratar de erradicarlos ideológicamente o físicamente. Generalmente, cuando hablamos en el ámbito de la religión, muchas veces es con violencia, ¿verdad? Y con odio. Y surge también la noción de venganza. En el libro El fin de la fe, Religión, terror y futuro de la razón, Sam Harris dice que la fe y la religión son la fuente más prolífica de violencia en la historia. Solo, sin embargo, nos dice la Enciclopedia de la Guerra, solo de las 1763 guerras totales, cuyo casus belli origen fue realmente otro de la religión, solo 109 guerras han sido religiosas. Entonces, tenemos realmente muchos ejemplos como las cruzadas, la Inquisición, ¿verdad? La guerra ya en nuestro tiempo entre croatas y serbios, que duró alrededor de 1000 años, una guerra étnico-religiosa, lo que nos habla que este tipo de fanatismo es transgeneracional, porque las venganzas o los odios de los padres son diferidos posteriormente a los hijos. Y llegamos, como un embudo de análisis, a el tema que hoy nos va a ocupar, Medio Oriente, y vemos que allí sunitas y chiitas, las dos facciones en las que está dividida el Islam, se pelean hace 680 años por quién debe gobernar el Islam. Tienen un conflicto. Para algunos es la sangre de Mahoma, la herencia, los herederos. Para otros la tribu de Mahoma, es decir, la tribu de Quraysh. Y entonces aquí te voy a hacer la primera pregunta. A ver. Es decir, explícanos de manera sencilla cómo se originó estos conflictos entre sunitas y chiitas, qué son, qué regiones ocupan, ¿verdad? ¿Cuál es en realidad
el objetivo, si es que van a continuar con estas divisiones, o hay algún tipo de acuerdo en cierne respecto de ellos? Bueno, empezando con la división, empezó no 1680 años, porque la división empezó justo en el momento que estaba muriendo el profeta. A su lado había dos personas, uno que es el yerno, el otro el primo hermano, y le preguntaron quién seguirá la línea después de su señoría. Y él le dijo, el más cercano a mí. Ahora, el árabe es en algo parecido la escritura y el significado. En árabe, cercano a mí podría ser el más cercano por sangre y el más cercano por distancia. Y ahí empezó el pleito, porque el primo hermano dice, bueno, cercano yo, además soy un primo hermano. El otro, porque yo soy el yerno, que era. Entonces, de ahí empezó la división, quién reclama el trono del profeta. De ahí empezó, porque después hubo venganzas, uno mataba al otro y mataron a Ali, y entonces ahí empieza la división. De 1680 años, justo cuando muere el profeta. El día de hoy, el mundo musulmán está dividido alrededor de 80% sunita, 80-85%. Es un poco difícil precisar el número, porque hay países grandes como Indonesia, Pakistán, Malasia, que tienen más de 100 millones de personas. Entonces es difícil, pero más o menos entre el 15 y el 20% chiita a través del mundo. Y son en la mayoría de los lugares una minoría. Hay una minoría en Afganistán, hay una minoría en los países árabes, Bahrein, Arabia Saudita, y a donde son mayoría o igual más o menos son Yemen y Irak, en este caso. Entonces esta división es religiosa, interna. Cuando llegó el Ayatollah Khomeini a Irán, él declaró el inicio de la revolución islámica. Quien de los sunitas quiso apoyar a esta revolución islámica fueron la Hermandad Musulmana de Egipto, que son sunitas, y los sunitas podemos decirle radicales también. Y esto abrió un camino para que los sunitas y los chiitas estén de acuerdo en algo. Pero la hermandad musulmana no representa la jerarquía o a todos los sunitas del mundo. Es un movimiento político religioso que recurre a la violencia cuando se hace falta para lograr sus metas. Trataron en Egipto, fueron ellos que mataron al presidente Sadat, fueron ellos que trataron de hacer más de una vez golpes de Estado adentro de Egipto, porque ahí es el inicio de ellos. Ahora, en los últimos, será desde el 2005, son como 20 años. Se sumó a la hermandad musulmana y a Irán Hamas en la Franja de Gaza, es la misma línea. Sí. Entonces aquí empezó la división, bueno, una unificación, un conjunto de sunitas y chiitas. Pero la meta de Irán no es solamente estos dos. La meta de Irán, que se considera el líder del mundo chiita, es dominar al mundo entero, por palabras del Ayatollah Khomeini cuando llegó a Irán en el febrero del 79. Él declaró la revolución islámica con la meta de que algún día nuestra victoria sería completa cuando islamizamos. No lo dijo así, lo dijo de una manera que dice el Shahada, se llama, que uno testifica que no hay Dios que Allah y Mahoma el profeta de Allah, una frase que es parte de la doctrina musulmana, de que uno declara su islamismo, que ella es musulmán. Entonces él, hasta que el mundo entero no diga eso, no va a descansar la revolución islámica. En otros términos, cuando se islamiza el mundo, termina la revolución islámica. Y de ahí empezó la revolución islámica de verdad. Bueno, se atrasaron unos años porque hubo una guerra entre Irak y Irán, pero la hermandad musulmana y los ayatollah en Irán trabajaron juntos para hacer la expansión de este Islam a través del mundo, más que todo en la región, porque ellos
trataron de hacer, a través de sus comunidades chiitas, de hacer insurgencias, levantamientos, todo eso en todos los países árabes. Bahrein, Arabia Saudita, Yemen hasta el día de hoy no está dividida en dos. En Irak, cuando cayó Saddam Hussein, en el Líbano con Hezbollah, militando a Hezbollah para la guerra en contra de Israel también. Entonces, esta gente todavía viviendo en los siglos medievales con la idea de conquistar al mundo para islamizarlo. También, además de conflictos internos o guerras internas, ha habido conflictos religiosos entre las tres grandes religiones de Occidente, ¿verdad? Islamismo, judaísmo y cristianismo, ¿no? En su variedad creo que son los protestantes y los católicos. Ahora, te hago este contexto para hacerte la pregunta. Hubo 400 años de paz luego de la caída de Mahoma, creo que fue el califa Umar, que convocó luego de conquistar Palestina, convocó al patriarca cristiano, al rabino judío, y les dijo que los iba a aceptar, a tolerar, iban a vivir juntos, porque pertenecían a los pueblos del libro, es decir, los pueblos de Abraham, claro, ¿verdad? Las tres religiones monoteístas. Entonces, esto realmente dio una paz en Jerusalén. Por eso cuando uno va a Jerusalén hay toda clase de templos de las tres religiones. De las tres religiones. De modo que en aquel momento se dio esa paz. 400 años es mucho. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿O cuáles eran las condiciones anteriores por las cuales esa paz se dio? ¿Y qué es lo que está faltando ahora para que esa paz entre las tres religiones vuelva a ocurrir? Mira, en estos 400 años era el auge de del islamismo desarrollando a través del mundo con cooperación de las otras comunidades, no solamente la islámica. Ellos llegaron a España. España tiene puros buenos recuerdos de la época de los que ellos los llaman los moros que han gobernado en aquella tiempo, pero en realidad son todos parte de la conquista árabe del norte de África, al sur de España y el sur de Francia. Pero estaba, además de que había desarrollo social, había desarrollo económico, había desarrollo intelectual y había también desarrollo de ideas. Y mientras que había un gobierno que manejaba todos estos asuntos con mano dura en contra de la delincuencia, en contra de la desestabilización de cualquier tipo, que sea en el Medio Oriente o llegando hasta España. Entonces, toda esta época dio frutos en desarrollos en la medicina, en la matemática, en todo. Y empezó a degradar el imperio, como todos los imperios, llegan a un momento que ya tienen mucho a la mano, se agrandan mucho y empiezan a aparecer quiebres ahí alrededor. Y después de esta época, que ellos hasta el día de hoy la reclaman la época de oro del Islam, y tienen toda la razón en reclamarlo, pero después empezó a degradar esta época de oro, y en vez de tratar de recuperarla, en vez de tratar de ver dónde están los fallos ahora, empezaron a culpar a los otros. Entonces se cayó el gobierno islámico en España, la primera acusación contra los cristianos, que ellos fueron una conquista de los... Entonces, el hecho de que no verdaderamente vieron la verdadera causa por este decline de esta comunidad, entonces empezaron a dirigir su frustración y su venganza, entre comillas, a la comunidad que vino a reemplazarlos, en vez de buscar cómo fortificar los países a donde tenían todavía presencia, a donde tenían todavía posibilidad. Y también las fricciones internas, hubo fricciones internas. Digo, la biblioteca de Bagdad es una de las tragedias más grandes de la historia intelectual, porque
se han quemado tanto los libros, tantos libros que digamos, que no se pudo recuperar la historia de toda la región, porque toda esta región no era de árabes. Hasta el día de hoy hay comunidades caldeos, hay comunidades asirias, había comunidades de los asiris, había muchas comunidades. Los árabes de título árabe era la península árabe, pero afuera de la península no había árabes. Ahora dice, los palestinos son árabes. Los palestinos de sangre, de ADN, no son árabes tampoco, menos los egipcios. Pero como América Latina, todo el mundo habla español, pero ¿cuántos españoles hay en América Latina? 2, 5%, en algún lugar, es lo mismo. Entonces, que fue desmantelando este imperio y nunca lo pudieron recuperar por muchas razones, podemos decir. Una de ellas es el analfabetismo, que es un factor muy importante para la clase gobernante. Porque un pueblo educado es muy difícil de manejar. Entonces, en un lugar a donde hay 1 millón de personas, entre ellos hay 900.000 que no saben leer, los clérigos interpretan los libros sagrados como ellos quieren. Claro. Entonces, el tipo memoriza lo que le dijo el clérigo, ya no, porque no puede corroborar con él mismo lo que dice el libro. Y es una de las fallas del Islam, además de que el Corán fue escrito en árabe. El idioma árabe tiene muchos acentos, aparte más que el francés y el español juntos. Entonces, cuando se escribió el Corán, no tenía acentos. Y esto causa una confusión para que los interpretan. Entonces, si uno tiene la mentalidad de que de la fuerza, de la violencia, entonces hay palabras que la pueden manipular con los acentos nada más para entenderla como ellos quieren. Y de lo contrario, hay otros que encuentran palabras que son pacíficas porque cambió el acento, porque cada letra en árabe puede tener 2 acentos a la vez. Y acentos hay como 8. Entonces, cada letra tiene 2, una arriba, una abajo, cambia el sentido de la palabra. Y esto causó que hay multiinterpretación del Corán. Ahora, hay lo que es la mayoría, que en los últimos 100, 200 años, interpretaron la parte, vamos a llamarla agresiva del Corán. Pero hay otra gente que interpretaron el Corán completamente de lo opuesto, pero no le dieron plataforma para que hablen, es más, los rechazan. Claro. Entonces, ahora la doctrina es que lo que a la fuerza, a la violencia, todo eso es lo correcto. Y si viene alguien a hablar a un nivel de derecho humano, derecho civil, derecho de mujer, derecho de niños y todo, no, el Corán no dice. Entonces viene a explicarles el porqué y no quieren entenderlo. Claro. Pero ya hay de a poquito hay cambios. Un poco atrasado, pero el cambio ya está. Por ejemplo, en Marruecos está prohibido enseñar a los niños, en las escuelas. En la universidad es otro tema. Pero en las escuelas es prohibido enseñar el Corán y más las partes violentas que ellos interpretan. En los Emiratos Árabes Unidos es completamente diferente y ya no es obligatorio. Y Arabia Saudita está con Bahrein en el mismo camino. Entonces ellos se dieron cuenta de que no podemos vivir en el siglo XXI con la mentalidad del siglo VI o V o VII, con esta mentalidad tan dura, cerrada, y implementar estas doctrinas el día de hoy. Entonces, esperamos que eso siga porque falta todavía bastante. Sí, yo había leído, haciendo una digresión, que el Corán me sorprendió. Indicaba que la mujer podía divorciarse si no le gustaba cómo la trataba el marido. Claro. Y que podía recibir herencia. Es decir, algo que nosotros no estamos acostumbrados a recibir, una noticia que pensamos que las mujeres están altamente subsumidas. Sí. Claro, exactamente. Mira, aquí viene la falla, porque cuando los musulmanes hablan del Corán, hablan de 2 libros juntos. No es justo lo que están diciendo, porque el Corán es el Corán. Ese a donde encuentras derechos de la mujer, derechos del ser humano, que esto de tapar la cara no existe, todas estas cosas no existen en el Corán. Pero
250 años después de la muerte del profeta, sale un imam, un clérigo de alto rango, se llama al-Bukhari, que hace recolectando, se llama al-Hadith, que es la charla, recolectando charlas, se supone, del profeta con el público en los últimos, durante su vida, pero lo está recolectando 250 años después. Entonces, ahí empezó todas las, por ejemplo, como dice el Corán, la mujer que puede divorciar, no sé qué, este dice lo contrario. Claro. Ahora, los musulmanes suman los dos como si fueran un libro. No, por la doctrina y por la creencia islámica, el Corán fue dictado por Dios al profeta, el profeta lo dictó a una persona para escribirlo, porque él era analfabeta. Pero este libro no lo dictó Dios a nadie, es un hearsay. Hearsay es que quien me dijo, mi abuelo, como yo cuento un cuento de mi abuelo, mi abuelo me comentó eso. Mi abuelo quizás el cuento es cierto, pero ¿quién asegura que yo estoy diciendo palabra por palabra de lo que me contó mi abuelo? Porque después de 100 años, ¿quién se acuerda? Y aquí contradice en muchas cosas. El libro ese se llama La verdad del Jawarizmi, al lado del Corán. Y cuando hay muchas cosas que contradicen, los que están a favor de solamente seguir el Corán sin el segundo libro, dice, si Dios dictó eso, ¿cómo puede dictar una cosa contraria? Claro. Sí, él dijo, este es el último libro, este es la última doctrina. ¿Y dónde apareció eso? Para contradecir lo que dijo Dios. Y ahí está la fricción entre los musulmanes. Eso no lo olvidamos de otra religión. Entre los mismos musulmanes tienen esta idea de que no, los dos libros son juntos porque esto se supone lo que dijo el profeta, pero lo que dijo el profeta de acuerdo a la gente, no de acuerdo a él directamente. Claro. Lo que es de acuerdo a él directamente es el puro Corán, y con este Corán tiene alto nivel de diferencia con el otro libro. Y ahí viene la fricción entre ellos, que son apóstatas, que no creen en Dios. Y hay sectas pequeñas del Islam, como los Bahá'ís, que no creen en la violencia. Ellos interpretan el Corán tal cual. Y ellos dicen, mira, aquí no dice eso, ni matar, ni nada de eso. Lo mismo con las tres religiones, que Omar, el califa Omar, dijo que si el profeta nos dijo, porque Omar estuvo antes de que salga el Bukhari. Entonces ahí interpretaba bien al Corán al convivir las tres religiones. Y ahí está el problema del Islam, que no tiene jerarquía religiosa. En la Iglesia Católica hay un papa que tiene después. En el judaísmo hay dos sectas, están los ortodoxos y están los judíos, tienen una referencia cada uno. En el Islam no hay, cada clérigo es una referencia. Entonces, cuando, por ejemplo, la Universidad Al-Azhar, que es una referencia del Islam sunita en el mundo, la contradice el Islam chiita de Irán, y con muchas cosas. Además, que ellos no le pueden dictar a la fuerza a los clérigos que están entre la población lo que tienen que decir. Cada uno de ellos, una vez se pone la amama, la capucha del Islam, puede hacer él mismo decretos. Sale un clérigo en Egipto, dice, no sé, en el Islam están prohibidos los ceniceros, y no hay otro clérigo que le lleva la contra, ¿no? Si lo dijo él, también lo aceptamos. Y ahí fueron agregando prohibiciones, pero eran prohibiciones tribales, no eran religiosas, pero se incorporaron a la religión, y la gente también elige lo que ellos quieren. Por supuesto, a no haber un cuerpo de una de las cosas más, vamos a llamarla, no sé, no quiero decir palabras afuera. Cuando llegó Khomeini a Irán, parece que le dijeron que Irán, antes que tú llegaste, era un país desarrollado, las mujeres portaban minifaldas, iban todos juntos al baile o lo que sea, y también había mucha gente que intercambiaba relaciones, hombres con mujeres, no sé qué, y él, claro, prohibió todo esto, pero no pudo prohibir que una mujer y un hombre se encuentran y vayan a tener relaciones la noche. Entonces inventó con un decreto el casamiento de placer,
Entonces uno se encuentra a una persona en un restaurante, porque ya no hay... Entonces si se ponen de acuerdo para pasar la noche juntas, pasan a un clérigo, le hace un casamiento, va a pasar la noche con ella, al día siguiente vuelven, le anula el casamiento y esto es ya legal. Claro. Legal religiosamente, ¿no? Sí. Porque si los atrapan juntos sin este casamiento de placer, le cortan la cabeza. Claro. Entonces es inventar cosas que tienen nada que ver con la religión, en realidad. ¿No? Sí, sí. Digo, ¿cómo que es esto? Un casamiento de placer. ¿Qué invento es esto? Pero claro, para justificar la prohibición hizo algo peor todavía. Porque no hay una autoridad suprema. No hay una, exactamente. Claro. Tú sabes que en el siglo XII existió un teólogo que se llamó Joaquín del Fiore, y lo cita Benedicto XVI en su tesis. Y Benedicto comenta acerca de Del Fiore que había dividido la historia de las religiones y la historia en general en 3 periodos. El periodo del Padre era el primero, el Antiguo Testamento, sí. El periodo del Hijo, el Nuevo Testamento, Jesús. Y luego el periodo del Espíritu Santo, ¿no? Basado en la Trinidad desde ya. Ahora, él decía que en aquellos tiempos, siglo XII, después de Cristo obviamente, no se daban las condiciones sociales para que pudiera darse este periodo del Espíritu Santo, que él decía que era el periodo en que las 3 religiones fundamentales de Occidente iban a volver a unirse, ¿verdad? ¿Cuántos siglos han pasado? Y esas condiciones todavía, ¿verdad?, no se encuentran. ¿Qué es lo que está haciendo? Porque la gran mayoría de los musulmanes no son extremistas. ¿Qué es lo que hacen los musulmanes no extremistas desde la educación de la familia, de los hijos, para evitar justamente lo que está sucediendo con sunitas y chiitas y para lograr esta etapa que Del Fiore llamaba del Espíritu Santo? Mira, los musulmanes en general, vamos a dar un número, 70%, son gente que no creen en las interpretaciones violentas, restrictivas, que oprimen a la población, oprimen a la mujer, oprimen a los niños o al eso. Ellos son la mayoría. No llevan la contra a los radicales. Ahora, los radicales llegaron a un momento, los mismos musulmanes de los países los llaman islamistas. La definición del islamista es un luchador por la religión a ciegas. Así, con todo, violencia, todo lo que él quiere. Entonces, o a mi manera o no hay nadie. Fanático. Fanático. Entonces, esto está perjudicando a los musulmanes que digamos pacíficos, que no le interesa ni la conquista ni la guerra. Bueno, él en su vida privada quiere casar, quiere hacer una vida normal, tener hijos, que se visten, que salgan, que vienen y todo eso. Pero la violencia viene de esta minoría, en las 2 sectas, chiitas y sunitas, de esta minoría. Y bueno, el ser humano, el comportamiento del ser humano es bien definido. No hace falta 50% de la población para desmantelar o desbaratar un país. Un 10% violento puede controlar un país entero, porque la gente se adapta con el tiempo. Al principio matan, oprimen y todo, y después la gente se desinfla y se adaptan. Pero ahora llegó un momento de la tecnología. Entonces, el mismo tipo que iba a la mezquita a escuchar al clérigo, puede entrar él mismo a cualquier plataforma y ver si es cierto lo que dijo el clérigo. Claro. Además de que la educación ya es no se pregunta que si vamos a educar o no vamos a educar, ya es un hecho de que toda la gente quiere educar. Ahora, podemos dar un ejemplo actual de Afganistán. No quieren que las mujeres se educan. ¿Por qué? Porque la mujer que se educa ya tiene más preguntas, tiene más cosas que rechazar. Por eso no quieren que se eduque a la mujer. Y además de que una mujer educada en una casa con un hombre sin educación
Ella es la que manda, porque tiene la inteligencia de manipular a este analfabeta al lado de ella. Y no va a aceptar tampoco sus reglas. Claro. Entonces, esto es lo que está pasando ahora en muchos países, pero yo di el ejemplo extremo de Afganistán. Pero doy otro ejemplo que es recién de Arabia Saudita. Arabia Saudita hace 10 años la mujer no podía manejar, no podía viajar afuera del país sin el permiso del hermano o del marido, muchas cosas así. Entonces llega al poder el príncipe heredero, que es ahora Mohammed bin Salman, y dice: yo ya tengo suficiente con estas reglas tan absurdas. Pero al principio encontró un rechazo, pero un rechazo enorme, con amenazas de desestabilizar al reinado. ¿Quién lo hizo? La policía religiosa, porque si esta gente se va a abrir la comunidad saudí, ya no tienen trabajo, ya no pueden mandar, ya no pueden dictar nada, entonces tuvo que eliminarlos a unos cuantos. Yo digo eliminarlos en el sentido que murieron con accidentes de carros. Bueno, no sé. Pero al momento que él empezó la revolución social, empezó a permitir a la mujer de salir, ya no tiene necesidad de hacer. Lo primero que empezó con las mujeres y con los niños. ¿Por qué digo los niños? Porque en el tiempo de los persas, 1000 y pico de años antes, había una costumbre, eso antes del Islam venía, había una costumbre de las tribus, la gente poderosa, tenían derecho de comprar muchachos como esclavos sexuales, que sean menores de 18, porque en el Islam está prohibida la homosexualidad, pero a menor de 18 ya no es homosexualidad. Mira cómo la inventan. Entonces, en muchos países musulmanes se permitió que tú puedes tener un gulam, se llama en la palabra en árabe, un gulam. ¿El gulam qué es? Es un muchacho de 12, 10 años que lo traen a tu casa, lo tienes como esclavo hasta los 16 años, después lo vendes otra vez o le das la libertad. Entonces, todas estas cosas ya terminaron, no existen más. Lo único lugar que existe todavía es algunas provincias en Afganistán, algunas provincias es Pakistán, pero ya no es una cosa común en este mundo, porque ya es imposible de tolerar. Entonces todo eso va cambiando con el tiempo, pero el rechazo de los radicales, que son los islamistas, en el caso del Islam, el rechazo no está ayudando, porque luego cuando empieza la reforma, también empieza la insurgencia, a juntarse, a preparar cómo vamos a tumbar al país. Yo no quiero mandar a mis hijos a la escuela, yo no quiero una mujer educada, pero estos son una minoría. Indonesia encontraron la solución muy simple: 120 millones de musulmanes que van a hacer. Hubo una constitución, como todos los países, que da el derecho a todo el mundo igual, excepto una sola provincia. El que quiere vivir bajo la ley del Islam, bajo Sharia, puede ir a esa provincia. El que no quiere queda del otro lado. Entonces hay gente que vive ahí con la ley de Sharia. Ellos quieren, también vete para allá. Pero los otros viven en un país, como se llama, con derechos como cualquier otro, claro, que le da la Constitución, ¿no? Entonces, cada uno de estos países está buscando una manera para salir de esta mentalidad cerrada y poder salir adelante. El mejor ejemplo que podemos dar en el mundo árabe y musulmán es Dubái. Dubái era uno de los demás, y ahora Dubái no se conoce. Uno llega a Dubái, si no le dicen, piensa que está en Europa algún lado o en Estados Unidos. Digo, un país normal como todos los países, no hay nada de diferencia. Así que la gente quiere avanzar cuando se le da la oportunidad. Ahora en Dubái, en Abu Dhabi, en Arabia Saudita hay una sola persona que manda, y si manda bien, entonces todo el mundo bien. Si manda mal, pasa como que pasa pasando en Irán, que manda al ayatollah y él hace lo que inventa leyes como él quiere. Hasta el día de hoy no le quiere permitir que la mujer ande en la calle sin el hijab. Y claro, él es la última autoridad. Claro, es decir que está un poco fragmentado. Yo hablaba de una educación para la paz en las escuelas, en las familias, pero está muy fragmentado. Es está decir, muy fragmentado. No puede haber un cuerpo de ideas educacional que se aplique a todos los musulmanes. Yo creo la única manera de llegar a esto es que uno de los dos grandes, Irán o Arabia Saudita. Ahora hay una esperanza de que si Arabia Saudita
con la promesa de la familia real o del príncipe heredero de hacer de Arabia Saudita en el 2030 y toda la península árabe como un ejemplo que puede competir hasta con Europa, ahí va a empezar también el sistema, porque ya empezaron a cambiar el sistema de educación también. Eso es interesante. Empezando con la geografía, porque en los libros de geografía en Arabia Saudita no existe la palabra Israel hasta hace 5 años. En el mapa decía Palestina. Sí, claro, Ahora ponen las dos. Entonces, porque el saudí que venía a la universidad en Estados Unidos y le hablan de Israel, ¿qué es Israel? Para él no existe ese tema. Entonces, ahora están al siglo XXI y ya no pueden mentir a la gente o enciegarla a la gente. Entonces, lo están haciendo. Este es el cambio que necesita todo el mundo musulmán. Pero digo de Arabia Saudita porque ellos se identifican como los líderes del mundo sunita en el Islam. El mundo sunita es 80% de la población de los 1.400 millones de musulmanes. Y este es el ejemplo que ellos pueden dar. Ellos empezaron, los siguió los marroquíes, el rey de Marruecos, a hacer cambio al currículo escolar. Claro. De aquí a 20 años vamos a ver toda una generación que ya ve las cosas de un ángulo completamente diferente. Ahora, si Irán no quiere avanzar, el problema de ellos no es muy difícil cambiarlo, y mientras que ellos incitan, porque este apoyo a Hamas en la Franja de Gaza, apoyo a Hezbollah, apoyo a Houthi de Yemen, toda esta gente, esto para conservarlos como proxies primero, proxies para provocar la región, y dos, para conservar esta doctrina que ellos quieren diseminar y que todavía hay gente de eso. Pero va a llegar un momento en la gente va a ver. Es muy fácil ver cómo creció y cómo es la vida en Dubái, y lleva un yemení una visita para allá y dice, ¿por qué yo no? Claro. El instinto del ser humano. Por supuesto, la prosperidad. Prosperidad, claro. Así pasó entre Dubái y Abu Dhabi. Dubái empezó primero, entonces los residentes de Abu Dhabi eran los 7 eran emiratos. Claro. Entonces llega el fin de semana, la mayoría de la gente de Abu Dhabi venía en carro a pasar fin de semana en Dubái. Entonces el emir de Abu Dhabi dijo, ¿por qué estoy perdiendo tanto dinero para que vayan a gastar en Dubái? Voy a hacer Abu Dhabi igual. Y empezó Abu Dhabi y Qatar empezó a decir lo mismo. Entonces de repente ya hay 3 emiratos prósperos: construcción, infraestructura, avance, universidades, tecnología, claro, hasta el espacio, todo eso. Entonces es la naturaleza del ser humano. Entonces cuando vemos más adelante que el mundo islámico sunita va a ver que Arabia Saudita ha cambiado tanto, entonces van a ellos a seguir el paso, porque si no se quedan para atrás. Claro, claro. Quiere decir que tenemos algún tipo de esperanza. Esperanza. No solamente de una paz interna entre los musulmanes radicales y lo que no lo son, sino además entre las 3 religiones importantes. Sí. Estábamos hablando antes de empezar a grabar sobre este escritor, periodista, Gabriel Bentasgal. Sí, he escuchado el nombre. Y lo había escuchado en una entrevista y dijo algo a propósito de lo que es el corazón de la educación, que es en la familia, ¿verdad? Claro. Porque ahí empieza la paz o empieza la guerra. Entonces, él decía, vive en Israel y estaba recibiendo misiles árabes, y el hijo más pequeño se acerca y dice, papá, odio a los árabes. Y él le dijo, yo no admito racistas en mi casa. Es decir, que de pronto él le dijo, ¿por qué? Porque el hijo le preguntó, lo interpeló. Dice, porque ese odio, una vez que se termine la lucha con los árabes, lo vas a desplegar sobre ti mismo, claro, o sobre otras ideas. Entonces no hay que ser racista. Esta es una manera también, digo yo, se me ocurre, de enseñar la paz desde el hogar, ¿verdad? Yo lo puedo decir en mi casa. Yo crecí así. Mira, yo de niño, mi papá era militar y trabajaba con el Palacio Presidencial, era con un muy buen puesto. Entonces, cuando escuchábamos los noticieros de los países árabes, mi papá empieza que, espérense, vamos a escuchar la BBC. Entonces cambiaba para ver la otra versión. Claro. Entonces yo cuando empecé a crecer, digo, papi, ¿por qué tú cambias? Me dice, papá, porque no sabemos, estos no dicen la verdad, los noticieros árabes. Tenemos que escuchar la BBC. Y unas cuantas veces yo
lo escuché, escuché con él la transmisión de la radio de Israel en árabe. Y le pregunté también, me dice, es que nunca mienten. Un señor militar del Líbano escuchando la radio israelí que le tiene más confianza que todas las noticias del mundo árabe. Entonces tú te das cuenta que no hay este odio de un libanés en contra del israelí. No, al contrario. Claro. Él le creía más en ellos. Entonces me contó que después del 48, que hubo la demarcación de la frontera, del 1900 firmaron en el 49, pero empezó la cese el fuego, armisticio, empezó en el 48, se firmó en el 49, hasta el año 68 no había fricción entre los dos países. Los soldados del lado israelí, los soldados del lado libanés se acercaban para tomar café juntos, charlar, hablar y no sé qué, como que si no hay nada. ¿Hasta cuándo? Hasta el 68. ¿Qué pasó en el 68? La OLP, el señor famoso Yasser Arafat, ya no le gusta toda esta paz ahí, quería alborotar al mundo entero, empezó en Jordania, luego vino al Líbano, entonces empezó sus facciones a tirarle misiles a Israel del sur del Líbano, tirarle bombas, Israel respondía y empezó el pleito sin nada, que no tiene nada que ver el Líbano con él. Pero la gente ahí dice, pero entonces ¿qué culpa tenemos nosotros? Entonces, sí, en la familia. Y para mí, que yo pienso que toda sociedad tiene tres pilares principales. Primero es una religión, es tener un Dios, creer en las creencias de Dios. Si no quieres creer en Dios, a mí no me importa, pero la filosofía de los 10 mandamientos. ¿Quién puede decir esto no es bueno? Son 10 mandamientos, 10 frases que todo ser humano, si la respeta, se respetan uno al otro, así de simple. No importa quién lo mandó o lo dijo o lo que sea. La segunda es tener una familia, porque una buena familia puede construir un buen país. Si hay familia desmantelada, desbaratada y eso, no pueden construir un país. Y tercero es el país que tenga no quiero decir nacionalismo, pero que sea nacionalista al punto de que tú crees en tu patria para protegerla, no para que te sirve a ti o aprovechar de esta patria para que ver tu beneficio propio. Al contrario, tienes que trabajar con tus compatriotas para construir, hacer en un país. Y yo creo que desde el tiempo del comunismo, eso es lo que atacaron primero la familia, primero a Dios, luego a eso y luego llegaron a desmantelar todo un país. Exacto. Yo pienso que estoy convencida que la familia es la primera institución a la que el hombre, en el masculino inclusivo, varones y mujeres llegan y conocen las reglas de lo que luego va a ser la sociedad. Claro. Porque entonces es importante tener una familia sólida, con reglas morales y con una religión. Yo siempre hago énfasis en esto, en estos tiempos en los que estamos perdiendo mucho del sentir y de la fe religiosa. No importa, digamos, particularmente dentro del cristianismo, del catolicismo. Pero es importante saber que hay algo arriba de uno, porque si no uno tiende a creerse un Dios. Claro. Y hay algo arriba de uno que de alguna manera... Es bien importante en la casa, porque si en mi casa está prohibido tirar basura en la cocina, en el piso, va a ser lo mismo afuera en la calle, empezando que las cosas simples. Por eso yo vi un reporte una vez de Japón, que los primeros 2 años a los niños ni siquiera le enseñan ni el abecedario ni los números, le enseñan respeto a los mayores, le enseñan respeto a la familia, cómo limpiar su hogar, limpiando las aulas de la escuela, todo eso. Perfecto. Yo digo, no está mala la idea, excelente. Está excelente, habría que copiarla. Claro, había que copiarla. Y justo ahora en Pascua, una amigo mío llevó a los hijos, porque hemos visto el reporte juntos, llevó ¿cómo se llama?, a la familia de él de vacaciones 10 días a Japón. Cuando volvió me llama, me dice, todo lo que vimos en el video no es que es cierto, pero también multiplícalo por 10, porque es todo organizado, me dice, todo limpio, todo ahí, todo gente en orden, todo gente respetuosa. Me dice, a un momento que me respetaron tanto que ya me dio vergüenza saludar a la gente. Claro, que todo el mundo le hinca, bienvenido. Entonces, esto es así, y mira la diferencia entre, después de la Segunda Guerra Mundial,
como se levantó Japón hasta el día de hoy. Claro. Y también lo mismo hubo en Rusia. Ahora dice, Moscú está, pero salte afuera de Moscú a ver lo que hay. Claro, exacto. No se levantaron lo mismo del comunismo ahí. Es que se destruyen, cuando se destruyen las normas sociales, se destruye la moral. Moral viene del latín y significa costumbre. Sí. Es decir, las costumbres para vivir en una civilización se aprenden justamente en la familia. Claro. Por supuesto que tiene que haber un eco y una reverberancia en la sociedad. Pero si rompemos eso, regresamos a la barbarie, regresamos a la época tribal. Claro. Es decir, porque la civilización es necesaria y una de las características es esa. Y además Tiene reglas morales. hay sociedades también que, aunque quieran la familia, pero si la sociedad anda de un camino Sí. y yo con mi familia en el camino opuesto, Sí. entonces es mi hijo o mi hija y yo en contra de la sociedad, porque yo quiero que tengan un cierto nivel de educación social que no lo respeta la sociedad. Entonces cuando sale tiene que hacer la elección todos los días Sí. para cambiar lo que escuchó, lo que estaba todo el día viendo él, porque es diferente, pero no es bueno, tú míralo. Yo siempre digo que tienes que enseñar a tus hijos las reglas en el hogar. Si no se las enseñas con amor y cariño, la sociedad se las va a enseñar con violencia. Vemos Claro. estos niños que son detenidos por la policía, 14, 15 años, 13 años, no tienen esa regla establecida y ahí empieza la violencia. Claro, porque a un muchacho de 14 años se cayó el sol, ya es de noche y no llega a la casa, no hay quien pregunte. No, hoy en día no. Es un tema muy fácil Sí. para que caiga en lo prohibido, como digamos. Es muy fácil. Exacto, Muy exacto. fácil. Entonces tenemos a través de todos tus comentarios, los últimos comentarios, con respecto a que estamos en ese camino del Espíritu Santo, es decir, de la reunión, que haya paz en ojalá, el mundo, ojalá. por algunas cosas en cierne que están apareciendo, ¿verdad? Que quizá no había en la Edad Media, por supuesto. No, ni en esperamos época- que no. Sí. Pero mira, yo tuve la esperanza porque antes de octubre 7, el famoso ataque a Israel, el príncipe heredero de Arabia Saudí salió en una entrevista en el Fox News Sí. y dijo abiertamente que estamos dispuestos a normalizar relaciones con el Estado de Israel. Tenemos un tema que es un Estado palestino, tiene que establecerse para poder avanzar. Tenemos planes económicos, hacer la ruta de seda, otra ruta de seda de comercio desde la India hasta Europa a través del Golfo Árabe, Israel, Mediterráneo y esto. Y todo eso nos anima a ver el futuro de la zona como un futuro próspero. Exacto. Pero claro, Irán se dio cuenta que, mira, aquí ese este es el señor problema. está montando todo este imperio y nosotros afuera, y mira lo que hicieron. Entonces, aquí entra la política, ¿no? Sí. Con buenas intenciones y no mencionó en nada a la fuerza que no va a invadir, no, todo por negociación con el patrocinio de Estados Unidos y eso, y quieren montar toda una infraestructura para la prosperidad, desde la India hasta Europa. Pero claro, los que no les conviene hacer estas cosas y mira, pasó lo que pasó y ahora el plan sigue atrasado a causa de lo que está pasando, pero el plan sigue, pero tienen que de alguna manera los clérigos de Irán o entender que el mundo, estamos en el siglo XXI y la fuerza y esta mentalidad cerrada, que sea para nuestros hijos o para nuestros nietos, no le va a servir. Entonces, no sé lo que va a pasar adentro de Irán para desestabilizar a esta teocracia que tiene que... Si va a seguir con esta doctrina, la van a sacar, por la buena o por la mala, pero no, porque hasta el pueblo iraní no está a gusto, porque ellos ven ahora cómo vive el occidente, cómo viven los vecinos árabes. Lo mismo, Sí. claro. Entonces, eso es directamente, mira cómo viven en Dubái, mira acá tenemos más dinero nosotros. Claro, el dinero lo están gastando en armamento, en vez de gastarlo en el pueblo. En el pueblo. Así es. Ahora voy a pasar
a un cuestionario Sí. mínimo para conocerte un poco mejor, Ok. a ti. Tú sabes que en 1890 Marcel Proust, era la época victoriana, visitaba cómo se divertían en aquella época en reuniones de salón, en donde corría un cuestionario de 30 preguntas. Yo no te voy a hacer las 30 preguntas, pero ese cuestionario corría y entonces todos contestaban las preguntas y era como un juego de salón. Quedó el cuestionario de Marcel Proust, porque era Marcel Claro, Proust. Marcel Claro, Proust. quedó él. Pero este cuestionario es muy interesante porque lo usaron muchos conductores como Bernard Pivot, estuvo también en James Lipton, de Actors Studio. Right. Él hacía eso de cuestionario, Novarecio en Argentina. Es decir, yo ya ahora me tomo la licencia de poder también reproducirlo, ¿no? ¿Dios existe? Mira, la palabra Dios es, para mí sí, personalmente, pero yo cuando me preguntan, le digo, mira, vamos a hablar ciencia. Hasta el día de hoy no hay en la ciencia algo que cree a sí mismo. Entonces, cualquier cosa que vamos a mencionar, que los Sí. que no creen en Dios dicen el Big Bang, muy bien, está bien, pero ¿quién hizo el Big Bang? Claro. No, él se hizo solo, pero es que tú estás contradiciendo. Hay ciencia que dice hasta el día de hoy, you cannot create yourself, no Exacto. puedes creerte a tú mismo. Entonces, hay una fuerza mayor. Sí. Llámala lo que tú quieres. Yo la quiero llamar Dios, tú la quieres llamar Allah, tú la quieres llamar Krishna, lo que tú quieres. Pero hay una fuerza mayor que es, que no es humana, que tiene este poder que no tenemos nosotros. Esta es la explicación, definición, vamos a llamarla científica. Pero sí yo creo en un Dios. Si crees en un Dios, ¿qué te gustaría que te dijera al llegar a las puertas doradas del cielo? Que me dijera si hice lo suficiente para diseminar su mensaje. El mensaje para mí, el mensaje de él es paz, ayudar a los necesitados, que sea con palabras o que sea con hechos. Y eso, al menos esto. Un hecho de armas que admires. Un dicho de arma Un hecho. o hecho. Hecho. No sé si puedo admirar algo que ha hecho las armas. Perfecto. No creo. Un héroe de la vida real. ¿A quién admiras? ¿O a quién consideras? Pero vivo o muerto. Vivo o muerto. Vivo o muerto. Yo admiro mucho a Margaret Thatcher. Perfecto. ¿Cuál es tu principal virtud? Demasiado servicial. Es una virtud, sin duda, sí. ¿Qué virtud buscas en tus amigos? Honestidad. Si se presenta aquí Joseph Hage con 15 años, ¿qué le dices? Como que si yo soy de... Tú mismo, a los 15 años. de 15 años. Joseph Hage aquí. ¿Qué consejos le das? Le diría, aprende, porque vas a probar muchas cosas, pero hay cosas que la vas a probar y vas a pagar un precio caro. Si te lo dice una persona de confianza, no tienes por qué pagar el precio. Aprende y lo vas a ver más adelante, pero aprende, escucha a la persona que tú o admiras o respetas, porque, para mí son los padres. No hay nadie en el mundo que va a querer a uno como su mamá, su papá. Y al decir, cuando te da un aviso, tómalo en serio, porque él o lo pasó o se lo pasó su papá o su mamá, y ya alguien pagó el precio por eso. Te lo estamos dando gratis. Así que tómalo ¿Tu en padre serio. vive, tu madre...? No, hace poco, pero murieron los dos, uno detrás del otro. Si entra entonces tu padre aquí, ¿qué le dices? Espero que haya espero que haya estado a tu, ¿cómo se llama? ¿Altura? A tu altura. Perfecto. La verdad que te agradezco muchísimo haber estado hoy aquí.
Ha sido un placer, sobre todo conocer de manos de un experto, ¿verdad?, las cosas que de pronto uno lee, investiga, pero siempre hay que recurrir a los que saben más. Te agradezco muchísimo. Con mucho gusto. Joseph. Lo que pasa es que yo fui experiencia propia, esto me enseñó bastante. Esa es la diferencia. Exacto. Tú naciste en el Líbano. Nací en el Líbano y combatí contra el terrorismo 10 años en el Líbano y caí herido en combate en contra del terrorismo en el Líbano y salí del Líbano corriendo por mi vida porque no se me olvida la imagen de mi mamá de rodillas rogándome para dejar el país. Ah, fuerte, muy fuerte Claro. esa imagen, sin duda. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Un placer. Igualmente. Albert Einstein dijo alguna vez: no sé con qué armas se combatirá la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta se peleará con palos y piedras. Educa a tu hijo en la tolerancia de la diversidad. Educa a tu hijo haciéndolo sentir que pertenece al hogar. Edúcalo con amor, para que no tenga que salir afuera a buscar figuras que admirar, que no sean justamente los padres. Edúcalo en una religión, pero en una religión sin fanatismos. Hasta la próxima. Como siempre, muchas gracias por escuchar este programa, por verlo. Y como siempre les digo, cuídense y cuiden a aquellos seres que aman. Hasta entonces, amigos.